Uno de los objetivos de ICERS es establecer puentes entre el conocimiento indígena y el científico. Y hablar de ello es el objetivo de esta mesa, sin más pretensiones que reflexionar un poco al respecto, sin ambiciones de llegar a resolver problemas epistémicos imposibles de solucionar en apenas una hora de debate. Las disciplinas, igual que los sistemas de conocimiento, deben dialogar entre ellas para fortalecerse mutuamente y enriquecerse, no para sobreponerse unas a otras. La tradición indígena es milenaria, pero la científica también. Cada una tiene sus sabios y sabias, sus figuras respetadas, sus logros y sus retos para el fin al que corresponden, que no es otra que la mejora de la comunidad. Los sistemas de conocimiento cerrado, como los dogmáticos religiosos, asfixian el avance del conocimiento. Los sistemas abiertos permiten la novedad y con ella el cambio y la adaptación. Los sistemas de conocimiento indígenas y científico funcionan porque son abiertos y un diálogo respetuoso entre ellos puede redundar en una mejora global. Muchas gracias a Wade, a Constanza y a Tabae por haber aceptado la invitación de participar en este debate, que, como digo, pretende ser informal. Nos vamos a olvidar del reloj, del timer, y vamos a tratar de establecer de manera informal unas reflexiones con relación en torno a cómo estos diferentes sistemas de conocimiento. Desde ICERS estamos trabajando en tratar de derribar esta pirámide de la evidencia científica, en la que pues, hay un tipo de evidencia que son más hegemónicas que otras y proponer un debate transdisciplinar, y queremos dar un paso más allá y no solamente proponer un debate transdisciplinar, sino proponer un debate transcultural e intercultural. En ese sentido, pues gracias por venir. Primero hablará Tabea, luego Wade Davis y luego Constanza Sánchez. Muchas gracias de nuevo y adelante. Sí, hay una presentación en PowerPoint, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Tabea Cacique, en representación de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Inicialmente voy a hablar sobre educación intercultural bilingüe. Nosotros como pueblos indígenas venimos luchando para que nos respeten relacionado a tema educativo. ¿Cómo queremos que nuestra educación, desde los estados, desde el Ministerio de Educación, nos respete como tal, como nosotros queremos? En este caso, existe la educación intercultural bilingüe, lo cual nosotros venimos defendiendo hace muchos años. Voy a hablar lo que es de mi país, Perú. Si bien es cierto, Perú es un país multicultural, multiétnico, existen diferentes pueblos y por lo tanto para nosotros es necesario que tengamos la enseñanza en nuestras propias lenguas, que las instituciones educativas cuenten con docentes bilingües que hablen la propia lengua, para que nuestros niños, desde educación inicial, primaria, entiendan cómo los maestros enseñan correctamente sus propias lenguas, porque lamentablemente nuestra educación existen muchas dificultades. Si bien es cierto, tenemos el convenio 169, las organizaciones internacionales, en el artículo 26 señala, deberá adoptarse medidas para garantizar los miembros de los pueblos indígenas adquirir una educación a todos los niveles. Entonces, hay leyes que nos amparan a nivel internacional, pero sin embargo a veces no son cumplidas en los estados donde vivimos. La educación en el Perú no es inclusiva.
existe mucha deficiencia, no hay esa integración, a veces por la geografía, la distancia, no llega la educación en los niveles, en las comunidades distantes. ¿Por qué? Nos dicen que no hay presupuesto para atender a esa población por la distancia. A veces los jóvenes indígenas o los niños indígenas no estudian porque no tienen acceso a la educación. La educación intercultural para nosotros no solamente es la lengua, no solamente el habla, sino existe otros tipos de la costumbre, esa vivencia, la cosmovisión que los sabios, que nuestros abuelos nos enseña desde nuestra vivencia, desde nuestra casa. Pero en las escuelas, cuando viene un docente monolingüe que no es propio de una comunidad, y es muy complejo para nosotros. Para empezar, que los niños no entienden el habla, el castellano. Es una dificultad para empezar, y tiene otras perspectivas, otras ideas, viene a implantar en nuestra comunidad con nuestros niños, que nuestros niños no están acostumbrados a eso. Es muy complejo estos temas, ¿no? Entonces, para nosotros es una dificultad tremenda. Como organización, siempre estamos pendientes de todo esto, estamos defendiendo que tiene que ser una educación adecuada y pueda atender realmente y que los niños entiendan cuán importante es los conocimientos propios de la comunidad. La educación no solamente es, miremos una mirada educativa, ¿no? También implica ahí lo que es psicológico, porque en las escuelas no sabemos qué tipo de familia un docente que está con 20 alumnos, diferentes hogares. No se sabe cómo está este niño. Este niño puede vivir en un hogar de violencia que existe con la población indígena también. Este niño no está bien alimentado en su hogar. A veces existen unos hogares disfuncionales, no están los papás pendientes, ¿no?, de sus hijos. O diferentes dificultades y problemas. A veces no lo miran, que necesita hay una atención psicológica, emocional. Entonces es una dificultad para que el niño pueda acceder a este nivel de enseñanza, porque existe este problema social, pero sin embargo no lo tomamos en cuenta. Bueno, lo que nosotros pedimos de que se respete el habla, la lengua, que los docentes sean propios de una comunidad. Otro, que exista los materiales didácticos adecuados a la realidad y la infraestructura de la institución sea acorde a nuestra realidad de la comunidad. Entonces, que pedimos también una investigación de las sabidurías ancestrales propias, los saberes de los sabios de la comunidad. Pero esa investigación quede en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra población, en la misma comunidad, que no sea extraída, llevada al exterior con nuestros conocimientos, porque nosotros estamos cansados como pueblos indígenas que nos vengan a estudiar. Sin embargo, los conocimientos se los llevan y no queda nada a favor de nuestro pueblo. Bueno, existen marcos legales que nos amparan, pero sin embargo a veces son incumplidas.
También existen deficiencias, no tenemos docentes bilingües que puedan ocupar estos puestos. Hay dificultades. Nosotros como organizaciones también está dentro de nuestro plan de formar jóvenes, formación, ya sea pregrado o posgrado, y que sea acorde a nuestra realidad también. No estamos en contra de lo tecnológico, lo científico, está bien, pero nosotros como pueblos indígenas debemos articular, sin olvidar nuestras costumbres, sin olvidar nuestra identidad. Primero está identidad, con reconocer, soy de tal pueblo, me quiero como tal y por lo tanto quiero aprender los conocimientos de occidentalismo también, sin dejar de lado mi conocimiento tradicional, articular y tratar de mejorar. Bueno, nosotros tenemos experiencia, formación de los jóvenes en diferentes temas. Por ejemplo, bueno, actualmente tenemos un proyecto de formación de jóvenes sobre cambio climático, sustentabilidad, con enfoque y herramientas para liderazgo. Estamos empezando con 2 países, Perú y Ecuador, 25 jóvenes Perú, 25 jóvenes en Ecuador. Y bueno, pues es una duración de 1 año para estos jóvenes que van a estudiar presencial y también virtualmente. Y nosotros de esta manera estamos formando líderes que va a apoyar su organización, que va a apoyar su comunidad con esta condición, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo algo de repente silenciosamente como organizaciones, pero no solos, apoyado por que nosotros consideramos aliados externos que nos están apoyando, por ejemplo, en este caso IVOS, Universidad Simón Bolívar de Ecuador y la COICA. Nos asociamos y con el apoyo de Lotería Sueca, ¿no? En este caso fondo financieramente. Entonces nosotros tratamos así articular toda vez que nuestra organización es una organización sin fines de lucro, pero nosotros venimos trabajando de esta manera, buscando mecanismos articular para llevar estas enseñanzas a nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias y podemos seguir debatiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Wait, adelante. Bueno, voy a explicar unas cositas en inglés. I'm so in agreement. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabamos de oír. Cuando vemos el elemento del paradigma del desarrollo que dice que nunca se critica, es la educación occidental. Pero claro, depende de cómo se entregue esta educación, de cómo se haga. Pensemos en Canadá, mi país. Hemos pasado por un proceso agonizador de reconciliación donde hemos intentado superar el hecho de que hemos torturado niños, quitados de su familia, les hemos forzado a aprender otro idioma, hemos violado sus derechos humanos como política nacional, política de enseñanza. Todo eso se hizo supuestamente con las mejores intenciones, entre comillas. Esto es lo que estamos viendo en todo el mundo. La educación como algo que se hace con la mejor de las intenciones. Miremos, por ejemplo, a Kenia, donde hay tradiciones riquísimas de hace miles de años, donde la sequía no es algo horroroso y tremendo y del momento, no, es algo que pasa regularmente. Y para superar esto, las familias intentan superar de alguna manera la pobreza, intentan por lo menos educar a un niño, normalmente un hijo. Entonces el hijo, que es el producto preciado de esta familia, de pastores nómadas, y se le manda al colegio. Entonces este niño se le manda con todos los recursos familiares al colegio. El niño era nómada. Se le enseñan una serie de cosas, vale, fantástico, matemáticas, leer, escribir, pero en un contexto que le enseña a tener vergüenza de quién es. Entonces, el niño llega al colegio como nómada. Se gradúa como administrativo, pero no puede volver a su casa. Y volver adelante quiere decir que pasa a el paro, 50% de paro que hay en Nairobi. E intenta ganarse la vida, sobrevivir como puede.
todos los índices del paradigma de desarrollo global han subido. La organización ha subido, la sanidad ha subido, la tasa universitaria ha unido, el desarrollo ha subido, pero la calidad de vida ha caído en picado. En todo el mundo la educación se sigue presentando, sobre todo en sitios como India, Pakistán, como más que una posibilidad de oportunidades, simplemente como una vía para ser asimilado. No digo que la educación sea malo, sino simplemente que hay que tener sensibilidad hacia la cultura. Lo que está pasando en Colombia es un ejemplo claro. Volvamos a dejarlo claro, no se trata de lo tradicional contra lo moderno, se trata de ver cómo todos vamos a vivir juntos, cómo todos los pueblos se pueden beneficiar de la mejor ciencia moderna actual con la implicación y el respeto de los pueblos de todo el mundo. Volvemos a un tema fundamental que incluso el título del panel muestra. Tenemos un panel que dice la ciencia y la tradición. Claro, la ciencia y la tradición. La ciencia, al fin y al cabo, es el producto de la tradición europea. Se remonta a Aristóteles, Descartes, el momento en el que Descartes dice, bueno, las cosas son así, eliminamos las ideas de mitos, misticismo y buscamos simplemente la base de la modernidad. La idea de que una montaña fuera una deidad queda ridiculizada y esto transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo y su medio ambiente. Entonces, tenemos por una parte la ciencia y luego la tradición, pero es que no hay una cosa que sea la tradición. Hay 6.090 voces de la humanidad que habla de la tradición como algo complejo, completo, igual de complejo y completo que nuestro linaje occidental. Cuando hablamos del cambio climático, que es un gran problema para la humanidad, esto no lo ha provocado la humanidad, la ha provocado un grupo muy limitado de seres humanos con una visión del mundo muy limitada. El motivo por el que hay múltiples voces de la humanidad, que son importantes todas, es porque nos recuerdan que hay otras maneras de pensar, otras maneras de ser, otras maneras de orientarnos en el espacio ecológico. Y el poder de esas voces nos muestra que tenemos que cambiar la manera en que vivimos en el planeta. Todas las culturas son etnocéntricas, se mantienen fieles a su interpretación de la realidad. Nosotros también. Y pensamos que nosotros somos el mundo real y todos los demás son meras copias fallidas de nosotros mismos. Pero la gran revelación de nuestro tiempo es que por fin podemos destrozar el racismo como miopía básica. Y esto viene de la ciencia. Algo que ya veían los filósofos. No quiero ser aquí el hippie etnógrafo. Los estudios de genomas humanos dejan claro que todos estamos emparentados. La raza no existe. Todos somos descendientes de los mismos orígenes, las mismas semillas humanas. Lo importante de esto es que sugiere que si todos tenemos la misma semilla genética humana, por definición, tenemos el mismo potencial, la misma agudeza. ¿Cómo expresemos esto? Ya depende de nuestra opción y nuestra orientación cultural. No hay jerarquía en el mundo cultural. La antigua idea victoriana de que íbamos de los salvajes a los civilizados, de los bárbaros a los civilizados que andaban por el Strand de Londres, que la humanidad era como una pirámide con su centro en la Europa occidental y abajo estaban los salvajes del resto del mundo, esto queda destrozado por la ciencia moderna, ridiculizado por la ciencia moderna. Claramente, está claro que eso ya no es relevante a nuestro mundo actual. Era como pensar que la Tierra era plana antes. Está claro que eso no es así. La genética ha demostrado lo que ya intuía la antropología. Los otros pueblos del mundo no son copias fracasadas de nosotros.
Cada cultura es una respuesta única a una pregunta básica que es ¿qué significa ser humano y estar vivo? Cada pueblo responde a su manera, con su propia voz. Cada pueblo, cada cultura tiene su propia voz, tiene algo que decir. Todos merecen ser escuchados, nadie tiene el monopolio de lo divino. Cuando exportamos la educación occidental como si fuera la panacea, a veces participamos en un acto de colonialismo cultural, de asimilación. Y sin embargo eso es un elemento del paradigma cultural que muchas veces no se cuestiona. Si vemos un país como los Estados Unidos de América, ese país no consigue que lleguen a graduarse más del 50% de los alumnos de su sistema de educación público en más de 20 grandes ciudades. O sea, no consiguen que se gradúen sus propios alumnos. ¿Qué hacen exportando su pedagogía y su ideología a otras fronteras? Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar en español. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Constanza Sánchez, soy la directora de Ley, Políticas y Derechos Humanos en la Fundación ICERS. Y bueno, me gustaría tratar el tema de este panel, que es el diálogo de conocimientos, empezando, bueno, por una parte haciendo referencia a la educación, que habla Tabea, y también haciendo referencia a la jerarquía de conocimientos o de culturas, ¿no? que también ha explicado Wade. Como sabéis, las siglas de ICERS contienen la palabra educación, ¿no? Es como somos el International Center for Education, Research and Service. Entonces, dentro de este marco, una de las misiones que tenemos es abrir espacios y encontrar espacios para las prácticas relacionadas con plantas tradicionales y los usos tradicionales de estas plantas más allá de sus contextos nativos. Y en este proceso de educación, lo primero y aquí voy a hablar más desde un punto de vista personal o colectivo de nuestra organización, de lo que es nuestro trabajo. Lo primero que nos dimos cuenta es que para poder tener la palabra educación en las siglas de tu organización tienes que experimentar un proceso de aprendizaje muy profundo, ¿no? Entonces, empezando por nosotras y por nosotros mismos, lo primero que nos dimos cuenta a la hora de tratar de avanzar espacios, y cuando digo espacios me refiero a espacios políticos, espacios sociales, espacios de derechos, lo primero que nos dimos cuenta es que, no sé si lo primero o lo segundo o lo tercero que nos dimos cuenta es que en la mayoría de las ocasiones el camino más rápido entre dos puntos no es la línea recta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tuvimos que deconstruir muchos de los aprendizajes que traíamos cada uno y cada una de nosotras desde nuestras respectivas disciplinas. Sabéis que una de los principios o los principios fundamentales de nuestra misión son promover unas políticas públicas, sobre todo desde la perspectiva desde la que trabajamos en este área de política de derechos humanos, es construir o avanzar hacia unas políticas públicas basadas en una serie de principios que son la evidencia, los derechos humanos, la sostenibilidad y la participación de las comunidades. Me voy a centrar en dos de ellas. Una es la evidencia y otra es la participación de las comunidades. Como comentaba Bousso al principio, hemos intentado ampliar primero aprender que la evidencia es mucho más que la evidencia científica que aparece en los journals y en los papers, y que hay muchas formas de generar conocimiento que no necesariamente son las que entendemos en el método científico occidental. ¿Esto qué ha supuesto?
pues que también fuéramos avanzando en descubrir de dónde podía venir el conocimiento que nutriera estos cambios sociales y políticos que nosotros promovemos. Bueno, hay un trabajo, un puente que nosotros dentro de nuestra propia organización tendemos, que es entre lo que llamamos la sección de ciencia, ¿no?, que son José Carlos y Genís, y la sección de derechos humanos, que hemos trabajado muy intensamente para conseguir establecer un diálogo entre la evidencia científica y la promoción de los derechos humanos que pudiéramos transmitir, ¿no? Y esto lo que nos llevó es a trabajar en torno a todo un cuerpo de derechos dentro de los derechos humanos, que es el derecho a la ciencia, que está conformado por la libertad de investigación, ¿no?, la libertad de poder investigar sobre aquellas cuestiones que puedan hacer avanzar el conocimiento de la humanidad, incluido aquel conocimiento que implique el uso o el trabajo con sustancias fiscalizadas, y también el derecho de todas las personas, que todas las personas tenemos, a beneficiarnos del progreso científico, incluyendo los avances científicos que se den en investigación con sustancias fiscalizadas. Además, otro cuerpo, digamos, de reflexión importante ha sido tratar de romper, no de romper, sino de poner en cuestión, ¿no?, de cuestionar la jerarquía de evidencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de otra planta, ¿no?, del cannabis, hemos encontrado cómo las políticas públicas consideran evidencias, es decir, nos basamos en la evidencia siempre y cuando la evidencia pues provenga de un ensayo clínico, tenga una serie de procesos y de una serie de resultados en base al método científico, publicables en journals, amparadas por psiquiatras, por doctores, etcétera. En cambio, el conocimiento, por ejemplo, de las personas que utilizan esta planta, así como otras plantas, como es el caso que aquí nos está ocupando a lo largo de la conferencia, de la ayahuasca, para su propio autocuidado y su propia sanación personal, parece que es un conocimiento que no es tan valorado o que no merece la consideración de evidencia de acuerdo con algunos organismos públicos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que también estamos intentando de construir, ¿no?, cambiar la perspectiva de allá, bueno, en los foros en los que tenemos la oportunidad de participar. Esto en lo que respecta a la evidencia, en lo que respecta a la participación de las comunidades. También hemos experimentado un aprendizaje muy importante en los últimos años y hemos redefinido muchas de nuestras formas de implicarnos, ¿no?, en lo que es tanto la discusión pública como nuestro propio trabajo de incidencia, y creo que en este caso, más si cabe, sí que nos hemos dado cuenta que este camino entre dos puntos, el más rápido, no necesariamente es la línea recta. Y sobre todo esto es algo que hemos aprendido en nuestro trabajo con comunidades indígenas. Nosotros no somos una organización con una larga trayectoria de trabajo con las comunidades. Como sabéis, hemos tenido un rol más de puente, ¿no? Hemos utilizado la globalización de la ayahuasca, o hemos tomado como base, mejor dicho, la globalización de la ayahuasca y de otras plantas tradicionales como una oportunidad para tender puentes entre las comunidades nativas y las personas o los facilitadores y facilitadoras fuera de los contextos nativos, también establecer puentes entre las sociedades de unos lugares y de otros, entre la sociedad civil y los organismos públicos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Este ha sido nuestro rol, ¿no? No somos una organización dedicada, ¿no?, al trabajo con comunidades indígenas exclusivamente, sino que es algo que hemos ido adquiriendo, hemos ido
bueno, todavía, digamos, estamos empezando, ¿no? Yo me considero que todavía nos queda mucho por aprender en este sentido. Y bueno, dicho esto, sí, lo que hemos ido aprendiendo en este diálogo es que realmente los procesos son tan o más importantes que los resultados, ¿no? Cuando trabajamos en un proyecto, en un programa, tendemos a evaluarlo en términos de resultados, no tanto de procesos, ¿no? En cambio, por ejemplo, nuestros compañeros de la UMILLAC, que bueno, están aquí presentes en la conferencia y han tenido un panel en el Hall 1 y están permanentemente participando en el espacio indígena. De hecho, ahora el cierre musical va a ser por parte de ellos también. Llevamos en este proceso de 2 años de trabajo junto con UMILLAC, con esta organización y con las personas que les asesoran a ellos, bueno, hemos aprendido que el proceso es muy importante, ¿no? Y que el desarrollo de metodologías conjuntas es muy importante, porque esto es algo que ha mencionado Tabea también. Es muy difícil para nosotras y nosotros como personas, digamos, del norte global, asumir que tenemos que cambiar nuestras metodologías para poder también fortalecer a nuestros aliados en otras partes del mundo, ¿no? Y que a la vez este fortalecimiento de nuestros aliados y el aprendizaje que hacemos de ellos nos fortalece a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a esto me refería también al principio con que, bueno, el proceso y el camino a veces es más largo, pero es sin duda más fructífero y sobre todo más sincero, ¿no? Para lo que es la misión que tenemos. Creo que de momento lo dejo aquí y paso la palabra. No sé si queréis comentar algo entre vosotros de las diferentes reflexiones. Si no comento yo. A ver, en el título hemos subido de confrontar cosas, ¿no? Al revés, era algo así como diálogos interculturales, porque es en lo que creemos ahora en ICERS. También pensamos que la tradición, si es que hay algo que se pueda llamar así, yo hablaría más bien de conocimiento. El conocimiento está siempre en evolución. No puede, porque en el momento en que el conocimiento se estanca, ya se torna en fe o en dogma. Y cuando algo se convierte en dogma, no aporta nada, desde mi punto de vista, a lo que considero que es el beneficio común, que es beneficiarse de la evolución, del desarrollo, del progreso, del conocimiento. Creo que tenemos esta tendencia, decía antes en la introducción, en las sociedades contemporáneas, vivimos mejor que nunca, vivimos más años que nunca, vivimos en unas condiciones económicas más beneficiosas que nunca, tenemos una calidad de vida mejor que nunca y eso es en parte consecuencia del progreso y del desarrollo científico y a la vez tratamos de despreciarlo persistentemente. Creo que en un mundo globalizado, y por supuesto el mundo es más globalizado que nunca, por tanto las contaminaciones, si es que se puede llamar así, entre conocimientos y desde luego trasladados al plano educativo, porque ICERS también tiene la palabra educación, pero tiene también la palabra research, ¿no? la palabra investigación. Entonces, creo que en un mundo globalizado nosotros ya no nos podemos plantear seguir pensando en choques epistemológicos, ¿no? Estos son cuestiones para que los filósofos debatan. Nos gustaría ya pasar a la acción porque estamos seguros que este debate tiene que celebrarse y tiene que producirse. Y creo que en el contexto de las plantas tradicionales, quizá más urgentemente que nunca, porque es la expresión más clara donde hay dos sistemas de conocimiento que están condenados a entenderse en el momento en que la ayahuasca ya ha salido de la selva y forma parte del mundo global, ¿no?
No sé si es posible, a lo mejor es que no es posible, ¿no?, este diálogo de conocimientos. No sé qué piensan. Si es posible, es deseable. Bueno, quiero entrar específicamente relacionada a plantas medicinales. Si bien es cierto, como vuelvo a repetir, no estamos en contra de los conocimientos occidentales, pero debemos tomar en consideración cuán valor tienen nuestros conocimientos también nosotros como pueblos indígenas. Entonces, como nosotros planteamos que nos respeten, que nos reconozcan nuestros saberes, nuestros conocimientos con las plantas medicinales. Si hablamos en salud, también ahí consideramos que la salud intercultural, que es necesario para nosotros, porque el médico, en este caso, ¿no?, occidental, y el médico tradicional, lo que llamamos chamán, curandero, como quieran llamarlo. Entonces, un paciente, si no se sana con la medicina occidental, y puede emplear la medicina tradicional, y se puede mejorar, se puede sanar con estas medicinas. Entonces, claro que las leyes es muy compleja para poder articular en el sistema de salud de cada país, ¿no?, de Latinoamérica, pero es una lucha constante nuestra para poder pedir que nos considere, que nos respete tal conforme como nosotros vivimos, como nosotros miramos de acuerdo a nuestros conocimientos, que sea articulado. Pero a veces algunos quieren aprender de lo nuestro, saben que hace efectos, pero como no hay estudios, no hay que garanticen, ¿no?, científicamente que eso es real, que eso es válido, obviamente que nos toman, como que nos miran como que no sirven, ¿no?, nuestros conocimientos. Y a veces nosotros impulsamos esto, queremos esto, y a veces no se puede, porque el sistema mismo de cada estado no nos reconoce como tal, y por lo tanto no se puede aplicar. Aunque los profesionales que trabajan en las comunidades, en este caso médicos, enfermeros, obstetras, saben, conocen ellos sí lo aplican, pero una vez cuando estás en un centro hospitalario, hay restricciones, pero hay unos profesionales que sí lo valoran. En este caso, un ejemplo, doy por ejemplo el parto. Hay obstetras que saben que estas medicinas es efectiva. También da opción, por ejemplo, tomando sus plantas, su piripiri, algunas plantas, ¿no?, de algunas plantas que se utilicen para eso, permiten. Algunos que conocen, que han trabajado con pueblos indígenas, ellos sí lo admiten muy bien. ¿En qué momento puede tomar sus plantas medicinales? Entonces hay otros que rotundamente se cierran, no está permitido, y entonces es algo que emocionalmente para nosotros es algo que nos sentimos muy mal, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo conozco eso, hace muchos años mis abuelos vienen empleando esto y no me permiten acá. A veces a escondida podemos llevar, podemos utilizar. Entonces, eso para nosotros es algo que no está bien, ¿no? Pero venimos trabajando para que el sistema del Ministerio de Educación lo incluya prácticamente nuestros saberes en tema de salud. Y las mujeres de las comunidades son poseedoras de esos conocimientos. Si bien es cierto, no tomamos el agua ayahuasca, muy poco en las mujeres, pero sí
tenemos conocimiento con las plantas medicinales múltiples, para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. Las mujeres puede ser partera, puede ser vaporadora, dependiendo qué tipo de enfermedad tiene, diagnostica y emplea las plantas adecuadas para tal cosa. Entonces, y es así, ¿no?, que vivimos en nuestra comunidad. Un poco que actualmente con los jóvenes se está perdiendo esto. ¿Por qué? Porque poco interés tiene la juventud actualmente. Por más que la mamá le enseñe esto, o poco nada le interesa. Entonces, tiene que empezar a revalorar nuestros conocimientos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro pueblo, para poder enseñar a otras personas, ¿no?, externas. Bueno, gracias. Let me try to maybe broaden the. Voy a intentar ampliar un poco quizás el debate. Realmente es normal que el Congreso Mundial de la Ayahuasca se centre en los retos de la apropiación cultural y la reverencia cultural a la planta, pero creo que es importante también dar un paso atrás y para mí, de lo que siempre ha tratado la ayahuasca en cierto modo, o algo que es importante, es que es un vehículo, no que sea un vehículo para la transformación personal o para la solidaridad social dentro de una comunidad, sino cómo su elaboración revela otra forma de ser, de pensar y otra forma de relacionarse con el mundo. Y esto es lo que nos muestran desde Polinesia, donde encuentras a navegantes que pueden sentir la presencia de atolones de islas más allá del horizonte, solo viendo la reverberación de las olas contra su embarcación, sabiendo que cada uno en el Pacífico puede tener su patrón refractario de la misma manera que un científico leería una huella dactilar. Y como o los que duermen en las montañas del Himalaya, por ejemplo, y experimentan la verdad de la ciencia budista de la mente. Un lama me dijo una vez que en Tibet no creemos que fuerais a la luna, pero fuisteis. Vosotros quizás no creéis que hayamos llegado a la iluminación en una vida, pero lo hacemos. Es decir, que en todo el mundo vemos estas expresiones de genio humano colectivo que se manifiestan en estas extraordinarias expresiones dentro de cada cultura, y esto nos debería hacer echar un paso atrás y mirar a este telón de fondo de nuestra era y la preocupación que tenemos que tener más allá de las amenazas externas, el cambio climático, pero a veces nos olvidamos de nuestro propio destino. Cuando todos nacimos aquí se hablaban 6.000 lenguas en el mundo, y una lengua no es solo una gramática, una estructura léxica, sino que es también un vehículo a través del que el alma de cada cultura llega al mundo material. Todas las lenguas son el bosque de la mente, un punto de inflexión del pensamiento, un ecosistema de posibilidades psicológicas. Pues de los 6.000, 7.000 que se hablaban el día que nacisteis, la mayoría que estáis aquí, según el consenso entre todos los lingüistas, la mitad han desaparecido prácticamente o están al borde de la extinción. Las personas de todo el mundo dicen que hay gente que dice que sería mejor el mundo si solo habláramos una lengua, que la comunicación sería más fácil, y mi respuesta a eso es decir siempre qué idea más buena, pero vamos a hacer que esa lengua universal sea el Yoruba, sea el Haida, sea el Quechua, sea cualquier otra, y de pronto, o castellano, o el mandarín, el chino mandarín, y entonces se entiende el por qué no se puede trasladar la sabiduría de nuestros ancestros para anticipar la de nuestros descendientes, y por eso
el destino es que cada 2 semanas, cada 15 días, una persona mayor muere y se lleva con él o con ella a la tumba las últimas sílabas de una lengua antigua. Y tenemos esta idea de que esto pasa porque pasan porque es alguna ley natural, pero nada podría ser más lejano a la realidad, porque casi en todos los casos estas lenguas que desaparecen y estas culturas que se ven amenazadas son pueblos dinámicos y vivientes que están siendo echados de la existencia por fuerzas que se pueden identificar, y esa observación es optimista, de hecho, porque los seres humanos son en realidad quienes causan la destrucción, pueden ser también los facilitadores de la supervivencia cultural. Y parte de lo que pasa en una conferencia así... Parte de lo que pasa en una conferencia así es que estamos escuchando que personas no indígenas están protegiendo a las personas indígenas en sus aspiraciones legítimas, políticas, espirituales, religiosas. Y es aquí es aquí donde vemos el espíritu de la ayahuasca, donde vemos que todos estamos tejidos con las mismas fibras de la vida. El hilo de Wade, perdón, ahora sí. Sí, por hacer un breve comentario siguiendo también esta idea de Wade, ¿no? De ampliar un poco el zoom. ¿No se oye? ¿Ahora? Ah, perdón, vale. Sí, creo que bueno, lo que estamos intentando y en cierto modo consiguiendo en una conferencia como esta, y es algo que intentamos plasmar en muchos aspectos del trabajo diario, es cómo la ayahuasca es una oportunidad para hablar de muchas cosas, ¿no? De muchos temas. Y, por ejemplo, a nosotros o bueno, a mí en concreto, soy una persona que mi trayectoria es de trabajar por la reforma de las políticas de drogas, ¿no? Entonces te incorporas a un tema como la ayahuasca y el background que inmediatamente, ¿no? Lo que te dicta tu background es esto es una cuestión de que hay una molécula dentro de esta, ¿no? de esta medicina que está fiscalizada, y de ahí vienen todos los problemas del mundo. Y de repente te das cuenta, o nos damos cuenta de que estamos siendo tan reduccionistas en nuestra respuesta como reduccionista es el estado de las cosas que queremos cambiar, ¿no? Entonces, en este diálogo con las comunidades, aprendes que la ayahuasca no es únicamente un objeto de política pública, así como no es únicamente un objeto de estudio, sino que también es un sujeto de políticas, es un sujeto de estudio, ¿no? Es una herramienta para la toma de decisiones, es una herramienta para la cohesión comunitaria, es una herramienta para la transformación, ¿no? Del grupo, de la comunidad y bueno, de toda la colectividad que está trabajando alrededor de este tema. Y es algo muy poderoso que responde también a este proceso, ¿no? De globalización de las plantas tradicionales, que de repente llegan a una sociedad, o bueno, llegan aquí, ¿no? Llegan al norte global, ¿no? Y las ubicamos, decimos, es algo psicoactivo, por tanto es algo tóxico, por tanto es algo que debe perseguirse, que debe prohibirse, que debe desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Que es un poco esta mentalidad del control de drogas. Y la respuesta que desarrollamos, quienes no estamos de acuerdo con estas imposiciones, es empezar
por la misma trampa, o sea, nos tienden la medida, ¿no? la propuesta política, y al mismo tiempo nos están tendiendo la trampa para que elaboremos una propuesta de solución muy reduccionista. Y contra esto es sino a favor de otra alternativa, es por lo que trabajamos, ¿no? De repente estamos aquí, bueno, y estamos hablando de, ¿no? Por ejemplo, en el espacio indígena que tenemos en la planta de arriba, esta mañana se comentaba que lo que preocupa a las comunidades no es la prohibición ni de la ayahuasca ni seguramente de ninguna otra sustancia, ¿no? Medicina tradicional. Lo que preocupa es la comercialización, lo que preocupa es la apropiación cultural, lo que preocupa es la protección del conocimiento, ¿no? De ese conocimiento ancestral. ¿Qué está pasando con eso? Esas son las preocupaciones que estamos escuchando ahí arriba. Y el hecho de que estas personas viajen aquí a explicarnos, ¿no? qué es lo que a ellos les preocupa y a ellas les preocupa, es realmente transformador para los que estamos aquí, venimos a escuchar, venimos a aprender, y de repente también nos da nuevas herramientas para poder proponer nuevos puentes, ¿no? Y nuevos diálogos de saberes, y que quizá este diálogo no es tanto una cuestión de si es posible o no es posible. Yo creo que es posible, está siendo posible, sino que quizá este diálogo en algún momento puede dejar de ser diálogo y pasar a ser algo más orgánico, integrado, y convertirse en una nueva, ¿no? en un nuevo fenómeno, ¿no? En algo que no sea ni conocimiento científico a la occidental ni conocimiento tradicional meramente, sino que se cruce y que pase a ser un nuevo ser que no sabemos, que todavía no tiene nombre, pero que yo creo que se está incubando en eventos como este y en muchos otros también. Sí, claro. De hecho, la pregunta era un poco tramposa, ¿no? Si es posible este conocimiento o este intercambio de conocimientos, porque la realidad es que esto ya está ocurriendo en otros ámbitos del conocimiento, sobre todo en el campo de la ecología. Cada vez hay más experiencias en las que el diálogo es continuo, fluido y orgánico entre el conocimiento indígena y el conocimiento científico. Por ejemplo, hace poco pues, se publicó un paper en el que se habían hecho fotos con satélite de las zonas del planeta que habían sido quemadas o que habían sufrido incendios, y cuál era la biodiversidad que había en cada uno de estos lugares, ¿no? Y se vio que aquellos incendios que habían sido controlados en comunidades indígenas, la biodiversidad de estos territorios era mucho más rica que cuando los incendios eran controlados con técnicas puramente científicas. Y los científicos están aprendiendo de las comunidades a controlar mejor los incendios para ganar en biodiversidad. No todo intercambio de conocimiento va en perjuicio ni de las comunidades indígenas ni de un extractivismo, aunque esto haya sido la constante. Probablemente esta constante a lo largo de la historia ha sido lo primero que también ha dicho Dave, comparándolo con las comunidades keniatas, en que hay una desigualdad económica. Yo no creo tampoco que sea una desigualdad económica, creo que es una desigualdad del comercio. Cuando el comercio es desigual, porque la historia de la humanidad es la historia del comercio también, es cuando este comercio es desigual, cuando empiezan también las desigualdades. Quizás, a lo mejor tenemos que empezar siendo más modestos, y igual que se incorporan perspectivas de género, perspectivas raciales, pues tenemos que empezar a hablar de incorporar perspectivas indígenas, ¿no? Métodos de investigación que sean descolonizadores, que cuenten dentro de los equipos a personas indígenas, y que el conocimiento indígena empiece a formar parte también de las metodologías científicas. En eso, pues yo creo que también hay varias experiencias y nosotros estamos tratando también de impulsarlas, pero no sé si por terminar de forma así positiva se os ocurre algunas ideas que puedan servir para incorporar esta perspectiva indígena al conocimiento científico. Si es que no es una pregunta excesivamente ambiciosa de responder. No. Tienes que tener la última palabra. Para No ti. entendí bien la pregunta, disculpe. Si se te ocurren ideas para poder
que no es fácil la pregunta. Ya. Con otra palabra. Bueno, si hay alguna forma en la que podríamos empezar. I think, si puedo decir una cosita, you know, science is just one. La ciencia es simplemente una forma de saber. Es una visión, una perspectiva de la vida. Es un poco como cuando la gente se mete en el tema de religión o ciencia. No hay conflicto entre religión o ciencia. La ciencia hace una pregunta, ¿cómo? Y la religión otra, ¿por qué? O sea que no hay conflicto. Lo mismo, el método científico es simplemente una manera de mirar al mundo, de ver el mundo. Responde una serie de preguntas y deja otras preguntas sin respuesta. Satisface algunos elementos del deseo humano y deja otros aún hambrientos, aún a la búsqueda de satisfacción. O sea que podemos vivir en un mundo de realidades múltiples. Lo hacemos siempre. No es un juego suma cero la contribución de diferentes elementos, ciencia o religión. No, tenemos que recordar que incluso cuando utilizamos la palabra ciencia o tradición es un poco tonto. ¿Por qué? Cuando pienso en los curaderos, los maestros, los chamanes que hacen ayahuasca, ese proceso de descubrimiento, ese proceso de manipulación química, esa intuición sobre la interacción sinergética entre moléculas de estos diferentes compuestos maravillosos. A ver, si eso no es ciencia, ¿qué es? Todos estos chamanes y filósofos naturales que utilizan el genio que todos compartimos y lo aplican a el descubrimiento de algo que ellos necesitan, que es el conocimientos sobre el mundo en el que viven, eso es lo que nos guía a todos. 4 minutos antes, porque Wade tiene otro evento al que llega tarde ya por 10 minutos. Entonces, bueno, simplemente volver a agradeceros. Me hubiera encantado estar como otras 3 horas más debatiendo sobre esto. Ojalá podamos repetir. Gracias.
Gracias.